La segunda parte del tema que yo considero, en lugar de explicar la teoría, todo de cada uno de sus apartados, voy a resolver una serie de cuestiones y ya explico la teoría de esas cuestiones. Para resolver este problema, explica si los procesos siguientes representan un aumento o una disminución de la entropía del sistema, nos basamos en el segundo principio de la termodinámica. En definitiva, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que un sistema será espontáneo, ¿de acuerdo? Siempre que aumente la entropía del universo. Es decir, ¿qué es la entropía? El desorden. La entropía lo que nos va a medir es el desorden. Si tenemos una reacción química, pues fíjate, igual una expresión muy parecida a lo de la entalpía. Entalpía estándar de una reacción es la suma de los productos menos los reactivos. Número de moles de los productos, entropía de los productos menos el número de moles de los reactivos, entropía de los reactivos. Diferencia hay que tener presente. La entalpía del elemento en estado fundamental es cero, la entropía del elemento en estado fundamental no es cero. Recordar eso. Como ejemplo, ¿cómo se aumenta la entropía? Pues, por ejemplo, si tengo reacciones entre gases, el aumentar el número de moles, ¿de acuerdo? En los productos, aumenta la entropía, aumenta el desorden. Otro ejemplo, si yo paso de un estado sólido a un estado gaseoso, de un estado sólido a un estado gaseoso, aumenta también el desorden. Estado sólido muy ordenado, estado gaseoso desordenado. Bueno, pues vamos a resolver esta cuestión. Dice formación del trióxido de azufre a partir de esos elementos. Pues yo escribo la reacción. Trióxido de azufre a partir del elemento de azufre y de oxígeno. ¿Cómo sé yo el estado de agregación? Pues recordad la tabla periódica. 5 gases, 2 líquidos y el resto sólido. El azufre es sólido, el oxígeno es gas y el trióxido es gas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como parte de un reactivo sólido muy ordenado, pasa a un estado gaseoso muy desordenado, aumenta la entropía, aumenta el desorden. Vale, ¿qué ocurre con la formación del sulfato? Es la siguiente cuestión. Formación de cristales sulfato. Es decir, voy a obtener una sal, sulfato de cobre, en este caso sulfato de cobre 2, que es un sólido. A partir de esos elementos tengo un estado sólido que es muy ordenado. ¿Qué va a suceder con la entropía? Pues disminuye la entropía. Vale, otra cuestión es, predice cómo será la variación de entropía para la reacción de formación del amoníaco. Bueno, pues yo tendría que escribir la reacción. Que una vez que escribo la reacción, que en este caso sería esta, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. La ajusto y ¿qué sucede? Que en los reactivos tengo un mol de nitrógeno, 3 de hidrógeno son en total 4, 2 de amoníaco en los productos, ha disminuido el número de moles. Por lo tanto, según eso, disminuye la entropía. ¿De acuerdo? Bueno, pues son cuestiones de orden y desorden. A utilizar el segundo principio, la entropía. Otro tipo de problema de esta parte es hablar de la espontaneidad de las reacciones. Entonces, fijaros, habéis visto, yo he subido en el vídeo unas reacciones que eran las dos espontáneas, la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. Por lo tanto, ese no es el parámetro que me ayuda a definir si una reacción es espontánea o no. ¿Cuál es? La energía libre de G. La energía libre de G es incremento de G, igual incremento de entalpía menos T, incremento de S. Esto son deducciones teóricas. Directamente aprendéis la fórmula y listo. Vale. ¿Cuándo es espontánea una reacción? Cuando la energía libre de G es menor que cero. No la entalpía, no la entropía. Es el cómputo de todo esto. Entonces, si la energía libre de G es menor que cero, el proceso es espontáneo. Si es igual a cero, estará en equilibrio. Y si es mayor que cero, es no espontáneo. El equilibrio será el tema siguiente, ¿de acuerdo? Y a nosotros normalmente nos preguntan cuándo el proceso es espontáneo. Entonces yo tengo que hacer que la energía libre de allí sea menor que cero, es decir, esta expresión sea menor o igual que cero. Tenéis que repasar las inecuaciones. Bueno, yo he hecho aquí una tabla para que veáis más o menos cómo se dan las distintas situaciones. Si la entalpía es menor que cero, es decir, esto es negativo, y lo pongo aquí. Esto es negativo, ¿vale? Menos, ahora viene el signo menos. Viene la temperatura, pero la temperatura es siempre positiva. ¿Por qué? Porque yo la voy a expresar en Kelvin, la escala absoluta. Eso significa que siempre es positivo. Luego este dato, ahora mismo en el signo, me olvido, siempre va a ser positivo. Y
Después he puesto que la entropía es mayor que cero, es decir, este término es mayor que cero, tengo este término negativo. Esto me olvido. Y esto es positivo. ¿Cómo va a ser siempre? Negativo, menos, más, menos. En definitiva, todo esto es negativo. Conclusión, la energía libre de G es menor que cero siempre. Bueno, cuando yo tengo una entalpía menor que cero y una entropía mayor que cero, siempre será espontánea. Nunca. ¿Cuándo es nunca? Pues si esto es positivo y esto es negativo, que sería el último caso, tengo positivo menos, esto era positivo a temperatura, me olvido, esto es negativo, menos, por lo menos, más. Entonces tendría más, mayor que cero. Conclusión, da igual la temperatura, siempre, pues nunca será espontánea, que es lo que tenemos que decir, o siempre será no espontánea. ¿Vale? Ya tengo los casos extremos. ¿Qué sucede cuando la energía libre de allí, esto es negativo, pero sin embargo esto también es negativo? Si esto es negativo y esto también, aquí hay menos por menos es más. ¿Qué debe de ocurrir para que sea espontánea? Pues que este término, que era el negativo, tenga que ser mayor que todo este término. ¿Qué ocurre? Pues sucederá cuando la temperatura sea muy baja. Si esto es negativo y todo esto es positivo, si este t que estoy multiplicando es pequeña, este término lo voy a hacer más pequeño. Va a predominar la entalpía menor que cero. Entonces, cuando la entalpía es menor que cero, la entropía menor que cero también, a temperatura baja será espontánea. Y el último caso, ¿de acuerdo? Es a temperaturas altas. Mirar eso. ¿Cómo se calcula la energía libre allí dado un problema? Pues igual que hemos hecho la entalpía y la entropía, aplicamos la de los productos menos la de los reactivos. Productos los reactivos. Si me dan toda esa información, no suele caer mucho, pero si nos la dan, nos tienen que dar la entalpía de formación de productos reactivos, la entropía de formación de los reactivos y de los productos, sabiendo que también me tienen que dar los elementos fundamentales. Y aplicaría esta ecuación. Bueno, yo he puesto aquí un problema. Una reacción es espontánea 800 grados, pero no es espontánea 25. Indica razonadamente el signo más o menos que tendrán la entalpía y la entropía. Pues yo lo he resuelto, porque no pasa. Ahora, lo resuelto de la siguiente manera. Digo, cuando la temperatura es 800 hemos dicho que es espontánea. Luego, esta ecuación tiene que ser menor que cero. Pues yo pongo entalpía menos la temperatura, lo he pasado a Kelvin, por la entropía menor que cero. Mi primera inecuación es esta, ¿vale? Hago lo mismo con los 25 grados, pero me dice que es no espontánea. Pues entonces, esta expresión tiene que ser mayor que cero. Y entalpía menos la temperatura en Kelvin por la entropía mayor que cero. Tengo dos inecuaciones que tengo que resolver. Esto lo vamos a resolver cualitativamente, no con números, no cuantitativo. Hay otros problemas que sí se resuelve cuantitativo. Por eso os digo que tenéis que recordar cómo se resuelven las inecuaciones. Bueno, pues yo digo, vale, me voy a la segunda. Si esto es mayor que cero, digo, ¿qué debe suceder con la entalpía? Pues voy a suponer que esto es positivo. Si esto es positivo y vence a esto es mayor que cero, ¿vale? Digo, pues la reacción va a ser endotérmica. En principio, voy a ver cómo tiene que ser la entropía para que se cumpla en esta situación. Digo, yo he dicho que esto es positivo, ¿vale? Luego, ¿esto cómo tiene que ser? Pues todo esto tiene que ser positivo para que este valor menos todo esto sea menor que cero. Conclusión, la entropía tiene que ser mayor que cero. Pues ya está deducido. Con esta situación puedo conseguir que estas dos inecuaciones se cumplan. Entonces, aquí digo positivo, positivo, pero todo este término al multiplicarlo por una temperatura alta da negativo, lo cumple. Positivo, positivo, pero como todo esto es menor que esto de aquí, se cumple. Conclusión,
ya tengo que la entropía y la entalpía su signo. Eso es esta cuestión. Aquí he puesto otro problema, pero en este caso para hacerlo cualitativamente, es decir, con números. Aquí lo he hecho de una forma cuantitativa, es decir, ver cómo se puede variar, y aquí con números. Entonces me dice, para una reacción tal como esta, calcula el intervalo de temperatura en que la reacción es espontánea. Pues yo digo, mi energía libre de G, entalpía menos temperatura por incremento de S, entropía. Yo quiero conseguir que sea espontánea, que todo esto sea menor que cero. Todo esto es cero, ¿vale? Pues yo lo que hago es sustituir. Aquí hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta porque muchas veces nos equivocamos. Las entalpías siempre vienen en kilojulios. Sin embargo, las entropías siempre vienen en joule. Conclusión, eso tengo que tenerlo muy claro y fijarme mucho en la información del problema. Bueno, yo lo único que he hecho es sustituir. La entalpía son -70, pues he puesto -7 por elevado a 4, temperatura, y la entropía -140 julios. Y el despejado me sale -500 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, esta reacción será espontánea para temperaturas menores de 500 Kelvin. Repasar la de las inecuaciones. Listo.